Hola, esto es una breve clase de Lengua 1 Distancia donde voy a explicar uno de los ejercicios del examen que consiste en clasificar oraciones según la naturaleza del predicado. Hay otra clasificación que es la de la actitud del hablante, que es muy sencilla y es muy fácil de encontrar en internet o en nuestros apuntes, que es la de las oraciones enunciativas, afirmativas y negativas, las interrogativas, exclamativas, desiderativas, exhortativas, etcétera, ¿no? Eso es otra cosa. Pero en este examen de la tercera evaluación voy a preguntar esto, que es algo que ya sabemos hacer un poco, porque en otras clases anteriores ya hablamos de esto, de las oraciones impersonales o las personales, ¿no? Y las pasivas, que ya vimos lo que era la pasiva refleja, ¿de acuerdo? Entonces voy a dar un repaso general de todos los tipos de oración y luego vemos cómo se clasifican. Bueno, las oraciones personales es lo primero que tenemos que decir, si tienen sujeto o no, porque la primera clasificación que hay que hacer es si son personales o impersonales, es decir, si tienen o no tienen sujeto. Aunque esté omitido, tienen sujeto. Cuando tengamos oraciones que tengan sujeto omitido, son oraciones personales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este primer cuadrito que tenemos, comprobamos si hay sujeto y si son personales o impersonales. Entonces se dice oración personal o oración impersonal, ¿de acuerdo? Las impersonales ya sabemos que pueden ser de fenómeno meteorológico, las gramaticalizadas o las impersonales reflejas. Bueno, el siguiente punto consiste en ver si son atributivas o copulativas, ¿de acuerdo? Se llaman atributivas o copulativas, y si no son de ese tipo son predicativas. Recordemos que las oraciones copulativas son las que tienen los verbos copulativos ser, estar y parecer. Y estas pues van a tener siempre o casi siempre atributo. Como oraciones como estas, la chica es alta, ese hombre es médico, ese hombre parece cansado, ¿no? Todas estas oraciones son copulativas. Si no son oraciones con los verbos ser, estar y parecer, entonces son oraciones predicativas, que son las que se construyen con todos los demás verbos. Bueno, entonces el siguiente punto de la clasificación es este de aquí que tenemos en esta imagen, que es la de comprobar si es copulativa o predicativa. ¿De acuerdo? Si tenemos el verbo ser, estar o parecer, es una oración copulativa, y si es cualquier otro verbo, es predicativa. ¿De acuerdo? Este es el siguiente paso. Volvemos a nuestra lista, donde vamos a ver el siguiente punto. Tenemos que ver si son, una vez que sean predicativas, ahora os diré esto, ¿vale? Las predicativas tenemos que comprobar si son activas o si está el verbo en voz pasiva. ¿De acuerdo? Las oraciones en voz activa son con los verbos normales, por así decir. Come, duerme, hace, ¿no? Lo que son verbos en voz activa, donde el sujeto realiza la acción del verbo. En cambio, hay muchas oraciones que están en voz pasiva, donde el verbo está formado con el verbo ser y un participio verbal, y es el sujeto el que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, el árbol fue talado, la calle fue limpiada, la catedral es visitada por los turistas, ¿no? Aquí la catedral es la que recibe la acción de ser visitada, ¿no? O el árbol es el que recibe la acción de ser podado o ser talado, ¿no? Un tipo especial de pasiva es la pasiva refleja, que ya conocemos de la clase anterior. Se vendieron las entradas. Esto es lo mismo que decir las entradas fueron vendidas, con el verbo ser y un participio que sería la voz pasiva analítica o perifrástica. Pero la pasiva refleja es con se y el verbo en voz activa, en tercera persona del singular o del plural. Bueno, entonces en nuestros cuadros de aquí tenemos que comprobar si son activas o pasivas, ¿no? Una vez las predicativas, ¿vale?
si el verbo está en voz activa o en voz pasiva. El hortelano plantó cebollas, aquí está el verbo plantar, pues en voz activa, plantó. Sin embargo, se puede construir una oración así, con el verbo en voz pasiva, con ser más participio, donde el sujeto recibe la acción. Las cebollas fueron plantadas por el hortelano. ¿De acuerdo? Y esto no es un verbo copulativo, no es el verbo ser, ¿vale? Este es el verbo plantar. Lo que pasa es que está en voz pasiva. ¿De acuerdo? Cuando veáis esto, no pongáis oración copulativa porque veis el verbo ser aquí con este fueron, sino que es una oración predicativa en voz pasiva. No pongáis, por favor, copulativa, porque es un error bastante frecuente. Bueno, siguiente punto. Las oraciones activas pueden ser transitivas o intransitivas, que esto creo que ya lo hemos mencionado también. Las transitivas son las que tienen complemento directo y las intransitivas son las que no tienen ni pueden tener complemento directo. Esto de no pueden tener es un tema interesante y difícil. Yo en vuestros exámenes y ejercicios no os pondré una trampa de poneros un verbo intransitivo, ¿no? Quiero decir, un verbo transitivo sin complemento directo, ¿de acuerdo? Esto son oraciones intransitivas. Luis duerme. ¿Por qué? Porque no puede dormir algo. El verbo dormir no puede llevar complemento directo, ¿de acuerdo? Esto es una oración intransitiva. Pedro nació en Madrid. Pues el verbo nacer tampoco puede llevar complemento directo porque uno nace, pero no puede decir Pedro nace algo o Pedro nace cosas, ¿no? O sea, el verbo nacer no admite complemento directo. Igual que el verbo crecer, el árbol crece, no puedes decir el árbol crece frutos, no, el árbol da frutos, pero no el verbo crecer no deja poner complemento directo. Sin embargo, va a haber algunos verbos que nos pueden hacer dudar con esto que os digo. Puede que sean verbos transitivos que pueden tener complemento directo, pero el complemento directo no esté presente en la oración, ¿vale? Por ejemplo, el verbo escribir, si dijéramos los alumnos escriben, esa oración en principio sería transitiva. ¿Por qué? Pues porque el verbo escribir admite complemento directo. Podríamos decir, los alumnos escriben y se supone que escriben algo, ejercicios, un examen, un mensaje en el móvil, ¿no? Pero no está el complemento directo. Entonces yo os digo que cuando ponga una oración en la que tenéis que decir que es transitiva, yo pondré el complemento directo. Pondré, por ejemplo, los alumnos escriben una redacción, ¿vale? Bueno, entonces aquí en nuestros esquemas tenemos esta imagen donde vemos que las predicativas activas, ¿no? Estamos con las activas porque las pasivas no pueden tener esto, ¿vale? Pueden tener o no complemento directo. Entonces, en este caso, cuando tengan complemento directo, diremos que son transitivas. Y cuando no tengan complemento directo, serán intransitivas. ¿De acuerdo? Entonces, esto aprendeoslo porque es muy importante. Y luego tenemos los casos especiales de la clasificación, que son estos. Hay dos tipos especiales de transitivas que ya vimos también en otra clase, que son las reflexivas y las recíprocas. Repasamos un poco. Las reflexivas son las oraciones en las que la acción del sujeto recae sobre sí mismo. Se puede añadir a sí mismo. Se construyen con los pronombres métese, nos, os. Y el pronombre funciona como complemento directo si no hay otro complemento directo. El niño se lava. Este se es el complemento directo. El pronombre funciona como complemento indirecto si hay un complemento directo. El niño se lava la cara. La cara es el complemento directo, entonces se es el indirecto. Las recíprocas son las oraciones con sujeto múltiple, dos o más individuos, que se intercambian la acción de manera recíproca. Se construyen con los pronombres nos, os
y se de plural. Se puede añadir el uno al otro o mutuamente. El pronombre funciona como complemento directo si no hay otro complemento directo. Ellos se miran el uno al otro, ¿no? Entonces este se es el complemento directo. El pronombre funciona como complemento indirecto si hay ya un complemento directo. Ellos se escriben cartas el uno al otro, ¿no? Entonces cartas es el complemento directo y el se será el indirecto. Entonces aquí, una vez visto esto, ¿no? El punto quinto sería este, el de métese nos sos. Cuando tengamos uno de estos pronombres personales átonos, métese nos sos, puede ser que la oración sea reflexiva o recíproca, ¿vale? Entonces en ese caso puede que tengamos que decir, además de transitiva, reflexiva o recíproca. Aquí está el esquema entonces, donde tenemos primero que ver si es personal o impersonal, ¿no? Luego vemos si es copulativa o predicativa. Si es copulativa, ya hemos terminado de analizar, de clasificar la oración. Decimos, por ejemplo, si decimos Juan es alto, pues va a ser una oración personal, porque tiene sujeto Juan, y copulativa porque tenemos el verbo ser, es alto, ¿no? Pero cuando tengamos cualquier otro verbo que no sea ser, estar o parecer, tenemos que clasificar bastantes más cosas, porque tenemos una oración predicativa. Entonces, en una oración predicativa tenemos que fijarnos si está el verbo en voz activa o pasiva. Si el verbo está en voz pasiva, es decir, pues la carta fue escrita por Juan, ¿no? En esa oración tenemos el sujeto Juan, tenemos el verbo escribir en voz pasiva, ¿no? Fue escrita, y luego pues tengo que decir que es una oración pasiva. Si decimos una oración con se que entendemos que es pasiva, pues se trata de una pasiva refleja. Y ese sería el caso, por ejemplo, el Quijote se escribió en 1605. Claro, decimos que el libro El Quijote se escribió y vemos ese se y escribió. Eso significa que el Quijote fue escrito en 1605, ¿no? Porque no podemos decir que el Quijote se escribió a sí mismo, el Quijote lo escribió Cervantes, ¿vale? Pero esa oración del Quijote se escribió en 1605 es una pasiva refleja porque está formada con se, con un verbo en tercera persona en voz activa que es escribió, y se ve que el sujeto, que es el Quijote, recibe la acción del verbo escribir. El Quijote se escribió, ¿no? Que es lo mismo que decir el Quijote fue escrito. ¿De acuerdo? Entonces eso sería una pasiva refleja. Bueno, pero es mucho más frecuente que encontremos oraciones activas. Entonces las oraciones activas son las que tienen el verbo en voz activa, ¿vale? Por ejemplo, Cervantes escribió el Quijote. Tenemos que es personal, Cervantes escribió, verbo predicativo, es activa, y además ahora tenemos que ver si es transitiva o intransitiva. Si no tuviera complemento directo, como con el verbo crecer o uno de estos verbos que hemos visto, ¿no? Pues sería intransitiva. Pero tenemos que dice la oración, Cervantes escribió el Quijote. Entonces, el Quijote es lo que escribió Cervantes. ¿Qué es lo que escribió Cervantes? El Quijote. Eso es el complemento directo. Es una oración transitiva. ¿De acuerdo? Entonces, aquí acabaríamos de clasificar la oración. Si tuviéramos, además, una acción que el sujeto se hace a sí mismo, o dos personas o dos individuos que se intercambian la acción el uno al otro, entonces tendríamos uno de estos dos casos, reflexiva o recíproca, que ya conocemos de otros vídeos y que además vamos a ver en el siguiente ejercicio, que está aquí. Vamos a hacer este que está aquí en los apuntes en la página 17. Clasifica las siguientes oraciones según el predicado. Aquí tenemos un ejemplo resuelto. Carlos y María se envían fotos por correo electrónico. Entonces, esto es una oración personal porque tiene sujeto, que son Carlos y María.
Es predicativa porque tenemos el verbo enviar, se envían. Es activa porque el verbo está en voz activa, no en voz pasiva, ¿vale? Este se no es un se de pasiva refleja porque no tiene el valor de... O sea, el sujeto no está recibiendo la acción aquí. Lo que están haciendo es enviar fotos, ¿no? Entonces, no podemos pasar esto a pasiva analítica. Carlos y María fueron enviados, son enviados, no. Este se, ya veremos que es otra cosa. Bueno, entonces, es activa, porque el verbo está en voz activa. Y es transitiva porque tenemos complemento directo. ¿Cuál es? Fotos. ¿Qué es lo que se envían Carlos y María? Fotos. Pero además, aquí tenemos este se, que este se es uno de estos pronombres personales átonos, métese, no sos, ¿no? Y aquí, como tenemos sujeto múltiple y vemos que se están enviando fotos el uno al otro o mutuamente, esta oración es recíproca. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto acabaríamos de clasificar la oración. ¿De acuerdo? En este esquema que tenéis aquí, que está sacado de una página web, falta la cosa que yo digo primero, que es decir si es personal o impersonal, ¿vale? Y luego todo lo demás es igual, copulativa o predicativa, pasiva o activa, verbo intransitivo o verbo transitivo, y luego reflexiva y recíproca. Bueno, pues vamos a los ejercicios que tenemos aquí, ¿vale? Entonces ya voy a coger la tableta y voy a escribir con el bolígrafo digital. Vamos a ver esto. Bueno, tenemos esta oración. Mi coche arrancó bien. Tenemos que ver el esquema. Yo os recomiendo que os hagáis en el examen un pequeño repaso esquemático, porque lo sabéis de memoria, pero mejor que lo tengáis a mano. Entonces vemos si es la oración impersonal o personal, ¿vale? Y después de esto teníamos que ver si es copulativa o predicativa. Las predicativas tenemos que ver si son activas o pasivas, ¿no? Activa o pasiva. La pasiva también puede ser que sea un caso especial de pasiva refleja. Las activas, pues tenemos que ver si son transitivas o intransitivas, ¿vale? Y las transitivas puede que sean casos especiales de reflexivas o recíprocas. ¿De acuerdo? Entonces esto tenéis que saberlo, porque es fácil. Primero ver si son personal o impersonal, si tiene o no tiene sujeto, y luego copulativa, predicativa, activa, pasiva, transitiva, intransitiva, y reflexiva y recíproca, ¿vale? No son tantas cosas. Es fácil de recordar, podéis haceros alguna norma mnemotécnica, alguna manera de aprenderos esto. Bueno, entonces, aquí, esta oración, lo primero, ¿tiene sujeto? ¿No? Vamos a poner aquí los 5 pasos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? ¿Tiene sujeto? Sí, mi coche. ¿Vale? Esto es el sujeto. Arrancó bien. Vamos a ver, entonces, ¿tiene sujeto? Personal. ¿Vale? Podemos usar abreviaturas. Pers, imp, ¿vale? El verbo es arrancó. El verbo es arrancar. ¿Es copulativa o es predicativa? Es predicativa. Predicativa. Ahora, ¿el verbo está en voz activa o voz pasiva? Está en voz activa. Activa. ¿Y tiene complemento directo o no tiene? ¿Es transitiva o intransitiva? ¿Vale? El punto 4. Pues dice aquí arrancó bien, pero bien no es que sea complemento directo. Esto es un modo de arrancar. ¿Cómo arrancó el coche? Bien. Entonces esto es el complemento circunstancial de modo, pero no hay complemento directo, ¿no? De hecho, es que el verbo arrancar, en este caso, si dices arrancar una mala hierba, vale, arrancar algo, pues sí, sí tiene complemento directo. Pero aquí, si dices mi coche arrancó, no podemos decir algo, ¿no? Mi coche arrancó.
¿vale? No podemos añadir aquí complemento directo. Este verbo está usado de forma intransitiva. Entonces es una oración intransitiva. Vale, la siguiente. La madre de Luis hace croquetas. ¿Es personal o impersonal? ¿Tiene sujeto? Sí. Y no me digáis la madre, es la madre de Luis, el sujeto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es un complemento de nombre, de madre, ¿vale? Porque no es una madre cualquiera, es la madre de Luis. Vale. ¿Es copulativa o predicativa? ¿Cuál es el verbo? Hace. Este verbo es un verbo predicativo, ¿no? Entonces vamos poniendo personal, predicativa. ¿El verbo está en voz activa o pasiva? Hace. Pues no dice son hechas, ¿no? Son hace. Entonces el verbo está en voz activa. ¿Y tenemos complemento directo o no? ¿Es transitiva o intransitiva? Croquetas. ¿Qué es lo que hace la madre? Croquetas. La madre de Luis las hace, ¿vale? Esto es el complemento directo, entonces es transitiva. Y ya está, porque no tenemos nada reflexivo ni recíproco, ¿no? Acordaos que el complemento directo se puede sustituir por lo, la, los, las, ¿de acuerdo? Recordamos esta famosa tabla que voy a poner aquí para recordar los pronombres personales átomos. Pronombres personales átomos. ¿De acuerdo? Que tenemos aquí tres casos. Métese nosos. Métese nosos, ¿vale? Estos son muy difíciles porque pueden ser complemento directo o complemento indirecto. Los que solo pueden ser complemento directo, que son lo, la, los y las, ¿de acuerdo? Y no confundáis nunca con artículos. Estos son pronombres, ¿de acuerdo? Pronombres que sustituyen a algo. ¿A qué sustituyen? A croquetas en este caso. Las hace, ¿de acuerdo? La madre de Luis las hace. ¿Qué es lo que hace? Croquetas, las hace. Y luego está el complemento indirecto, que se puede sustituir por los pronombres átonos le y les. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla es muy útil porque cuando tengamos uno de estos, métese, no sos, tenemos que pasar a tercera persona, ¿vale? Lo pasamos a tercera persona y comprobamos si sale lo, la, los, las o le y les. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un repaso para cuando tengamos los pronombres métese, no sos y sepamos si son directo o indirecto. Ya lo veremos en algún caso cuando nos salga. Bueno, vamos con la siguiente oración. El rotulador no pinta. ¿Tenemos sujeto? Sí, el rotulador. ¿De acuerdo? Entonces es personal. Personal. ¿Tenemos verbo copulativo? ¿Cuál es el verbo? Pinta. Entonces, ¿es verbo pintar? No, el verbo es predicativo. Es una oración predicativa. ¿El verbo está en voz activa o pasiva? Activa. Y luego, ¿tenemos complemento directo? Pues aparentemente no, porque aquí tenemos no, que esto es un modificador oracional, un adverbio de negación, ¿vale? Y en principio pues no tenemos complemento directo, entonces vamos a poner intransitiva. Ahora bien, que si queremos hacerlo bien del todo, tendríamos que consultar si pintar es un verbo transitivo o intransitivo. Y si miramos el diccionario nos va a decir que es transitivo. ¿Por qué? Porque si pintas, pintas algo, ¿no? Pintas una pared, pintas una hoja de un cuaderno, pintas una raya, pintas un círculo, ¿vale? Entonces, si alguien me pusiera aquí transitiva, yo no lo pondría mal. Pero por hacerlo sencillo y mantener un criterio para nuestros exámenes, yo lo que voy a hacer es que si no hay complemento directo visible, yo esto os lo corregiré como intransitiva, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente. A ver. El futbolista ha sido ovacionado por el público. ¿Tenemos sujeto? ¿Quién ha sido ovacionado por el público? El futbolista. Sí, hay sujeto. Entonces, esta oración es personal.
¿El verbo es verbo predicativo o es un verbo copulativo? Y claro, aquí nos puede confundir esto. Ha sido. Dices, ha sido. Entonces esto es el verbo ser. Pues cuidado, no es una oración copulativa porque el verbo es ovacionar. Y realmente el verbo entero es ha sido ovacionado. ¿Vale? Esto es un verbo en voz pasiva. ¿Vale? Es el verbo ovacionar, ¿vale? Con el ser más el verbo ovacionar. ¿Vale? Esto es un verbo que está en voz pasiva. Entonces, aquí lo que tenemos que decir es que es predicativa, porque el verbo es ovacionar, ¿vale? Pero es una oración pasiva. Y no es pasiva refleja, porque no tenemos ningún se. El futbolista ha sido ovacionado por el público, ¿de acuerdo? Acordaos que esto, por el público, cuando tenemos esta preposición por y vemos que aquí está el agente, digamos, el que hace la acción, pero que está en el predicado, esto se llamaba complemento agente, ¿vale? Que aparece en las oraciones pasivas, analíticas o perifrásticas como esta. Vamos con la siguiente. La nueva profesora parece buena persona. ¿Tenemos sujeto? Sí. La nueva profesora, sujeto. Entonces es personal. Vale. ¿El verbo es ser, estar o parecer? Pues sí, es el verbo parece. ¿Vale? Esto es un verbo copulativo. Entonces, esta oración es copulativa o atributiva y no hay nada más que hacer porque la oración, si recordamos nuestro esquema, una vez que tengamos un verbo copulativo ya no hay nada más, ¿de acuerdo? Aquí ya acabamos de clasificar. Bueno, entonces vamos a la siguiente ya, porque esta ya hemos terminado. Si quisiéramos analizarla, aquí tendríamos que decir que buena persona es el atributo. ¿Vale? El atributo, curiosamente, también se encuentra como el complemento directo sustituyendo por lo. La buena persona, la buena profesora lo parece, ¿vale? Parece buena persona, lo parece. Bueno, ahora sí que tenemos una oración con se. María se peina. Vamos a ver, ¿tiene sujeto? Sí, María, sujeto. Entonces, es una oración personal. ¿El verbo es copulativo o es predicativo? Es el verbo peinar, ¿vale? Esto es el verbo. Entonces, esto es un verbo predicativo. ¿Está en voz activa o pasiva? Activa, porque está el verbo en voz activa, peina, no dice es peinada, ¿no? Ahora bien, ¿tenemos complemento directo? Bueno, pues ahora tenemos que pensar un poco. ¿Por qué? Porque dices, María se peina. Y tenemos aquí este se, ¿no? Entonces tenemos que pensar en una de estas oraciones con métese no sos. Y no es pasiva refleja, porque no tiene sentido esto de María es peinada, ¿o no? O sea, se peina, bueno, sería una oración de vemos quién peina a María, pues es la propia María, ¿no? O sea, si quisiéramos jugar a ver si es pasiva, nos confundiría mucho porque tendríamos que decir María es peinada por María. Bueno, entonces tenemos este se. Y este se sí que cuadra si añadimos a sí misma, ¿no? María se peina a sí misma. Entonces, ¿esto qué es? Es una oración reflexiva, pero las reflexivas, claro, es que tienen complemento directo, que es este se, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este se es el que recoge la información de a quién peina María. María se peina. ¿A quién peina María? Se, a sí misma, ¿vale? Este se es el complemento directo. Entonces es una oración transitiva reflexiva. ¿De acuerdo? Y la siguiente, pues vamos a ver, María, ese sujeto, ¿no? Entonces, personal.
El verbo es pinta, es predicativa, porque el verbo es predicativo, no es estar ni parecer. ¿Es activa? Sí, el verbo está en voz activa, pinta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se pinta? Bueno, tenemos complemento directo, sí, que es, además aquí sí que se ve bien, las uñas, ¿no? Se las pinta, ¿de acuerdo? Si quisiéramos ver la tablita de aquí arriba, veríamos que tenemos Lola los las, ¿no? Pues María se las pinta, ¿de acuerdo? Entonces ahí se ve que el complemento directo es las uñas y por tanto es transitiva. Y por último, pues vemos que también podemos decir a sí misma, ¿no? Entonces es reflexiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué sería este se entonces? Pues claro, cuando ya tenemos complemento directo, las uñas, el se es el complemento indirecto. Indica a quién está pintando las uñas, se, a sí misma. Pero ya tenemos complemento directo, se las pinta, por lo tanto este se es indirecto. Y por si tuviéramos alguna duda, si hiciéramos lo de pasar en la tabla a tercera persona, como yo os estaba diciendo antes, ¿de acuerdo? Cuando tengamos metes en os, podemos pasar a tercera y ver si sale Lola los las o les. ¿Qué pasa si María le pinta las uñas a su hija? Pues que tendríamos que decir aquí le pinta las uñas. Y no se dice la pinta las uñas. Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces se dice María le pinta las uñas a su hija. Este le sería indirecto y está ocupando la misma posición que este se, la misma función y el mismo sitio y todo. Entonces, por eso este se es un le, es complemento indirecto. María se pinta las uñas o María le pinta las uñas a otra persona. Bueno, vamos con la siguiente. El árbol fue talado por el leñador. ¿Tenemos sujeto? Sí, el árbol, sujeto. Personal. El verbo, ¿qué es? ¿Verbo predicativo o verbo copulativo? Bueno, pues tenemos fue talado, ¿vale? El verbo no es fue, no os confundáis, ¿de acuerdo? El verbo es fue talado. Entonces esto es un verbo en voz pasiva, donde el verbo realmente es talar, ¿vale? Solo que está en voz pasiva. Por lo tanto es predicativa pasiva, ¿vale? Es pasiva analítica. Y aquí tenemos el complemento agente, que es por el leñador. Vale, ahora tenemos el agua brota del manantial. Vamos a ver, voy a poner ya esto aquí, vale. ¿Tenemos sujetos? Sí. ¿Quién brota del manantial? El agua, personal. ¿De acuerdo? Sujeto, el agua. ¿Quién brota del manantial? El agua. ¿El verbo es copulativo o predicativo? El verbo es brota, de brotar, ¿no? Entonces, este es un verbo predicativo. No es copulativo, no es ser, estar ni parecer. ¿El verbo está en voz activa o pasiva? Está en voz activa. ¿Vale? Dice brota, no es brotada. Y tenemos complemento directo. Tenemos aquí del manantial. ¿Y esto qué es? Bueno, pues tenemos que empezar por preposición, además de, por lo tanto esto no es un complemento directo. La única preposición que puede haber en el complemento directo es una a, cuando sea una persona, ¿no? O un ser animado. Por ejemplo, Julia pasea a su perra. Julia la pasea, ¿no? A su perra. Entonces, esto no es este caso. Este del manantial es otra cosa, ¿vale? Podríamos pensar en un lugar de donde brota, del manantial, ¿vale? Pero no es tampoco esto. Esto es una cosa que ya veremos, que todavía no lo he explicado en vuestra clase, que se llama complemento de régimen, ¿vale? Lo dejo simplemente aquí escrito para que alguien que vea este vídeo que ya lo sepa, pues que sepamos que esta preposición viene regida por el verbo brotar, porque siempre que algo brota, brota de, ¿no? Brotar de. Entonces, esto se llama complemento de régimen.
Bueno, pero no es complemento directo, por lo tanto esta oración es intransitiva. Bueno, ahora tenemos esta oración. Aquí nieva todos los inviernos. Vale, pues pensamos, ¿tiene sujeto? Y aquí esto no es el sujeto, no es, esto es un lugar. ¿Dónde nieva? Aquí. Esto es un adverbio que es el complemento circunstancial del lugar. El verbo es nieva, vale. ¿Quién nieva? Pues no se puede hacer esa pregunta. Nieva, ¿no? En general. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto es un fenómeno meteorológico y esto es una oración impersonal unipersonal o de fenómeno natural, ¿no? Impersonal. Esta oración es impersonal, no tiene sujeto. Vale, pero podemos seguir clasificando. El verbo es nevar. ¿Es un verbo copulativo o predicativo? No, es predicativo. ¿Está en voz activa o pasiva? Activa, ¿vale? De todas formas, os dije en algún momento que en las oraciones impersonales no tiene mucho sentido hablar de activas y pasivas porque si no hay sujeto no se puede hablar de si el sujeto hace o recibe la acción porque no hay sujeto. Pero bueno, gramaticalmente el verbo nieva está en voz activa porque no dice es nevado. ¿Y tiene complemento directo? Pues tampoco. Esto de todos los inviernos es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo nieva? Todos los inviernos. Pero no hay nada que sea el complemento directo. No nieva nada, no nieva algo, ¿no? Entonces es intransitiva. Vale. Vale, aquí tenemos Jesús y Rosa se alaban el uno al otro. ¿Tiene sujeto? Sí, Jesús y Rosa. Entonces esta oración sí que es personal. Vale. El verbo, ¿qué es? ¿Ser, estar o parecer u otro verbo? El verbo es alaban, ¿no? Entonces esto es un verbo predicativo. Y está en voz activa o pasiva. Activa. Alaban. No son alabados. Y ahora sí, vamos a ver. ¿Tiene complemento directo? Pues tenemos que pensar un poco porque tenemos un se y los se siempre son peligrosos. Claro, cuando tengamos un se tenemos que pensar con lo que sabemos hasta ahora si es impersonal, pasiva refleja o reflexiva y recíproca. No es impersonal porque tiene sujeto y no es pasiva refleja porque no tiene sentido lo de son alabados, ¿no? Entonces, ellos se alaban y además aquí nos pone claramente el uno al otro, ¿vale? Entonces, esto es una oración recíproca, donde se intercambian la acción el uno al otro. ¿Tenemos complemento directo realmente aquí? Pues no explícita, quiero decir que no es que se alaben algo, ¿no? Es que se alaban el uno al otro, entre ellos. Es este se el complemento directo, ¿vale? Este es el complemento directo, ¿no? Y que realmente sería lo mismo que esto, ¿vale? Pero bueno, es transitiva, perdón, transitiva porque tiene complemento directo y recíproca porque se intercambian la acción el uno al otro. ¿De acuerdo? Entonces, la oración debería haber acabado aquí, se alaban, porque ya entendemos que es el uno al otro, pero lo he puesto para que quedara claro. Pero no es que se alaben algo, no es que por ejemplo, si dijéramos Jesús y Rosa, se alaban sus actuaciones. Por ejemplo, si han actuado en un escenario, ¿no? Se alaban sus actuaciones. Entonces ahí sí que serían sus actuaciones el complemento directo. Y el se sería indirecto. Pero aquí, como se alaban directamente el uno al otro, ellos hacen y reciben la acción que hacen, ¿no? Entonces, como ellos hacen y reciben la acción, ya están recibiéndola en este se. Y este se es el complemento directo. Bueno, vamos con lo que nos queda. La mesa está coja. ¿Tenemos sujeto? Sí, la mesa. ¿Quién está coja? La mesa. Sujeto. Personal.
¿El verbo es predicativo o copulativo? Pues vemos que el verbo es está, y esto es el verbo estar, que es ser, estar o parecer. O sea que sí, este verbo es copulativo. Entonces ponemos oración personal copulativa y ya hemos terminado, porque no se clasifica nada más después de la copulativa, después de ver que el verbo es copulativo. Si tuviéramos que analizarla, aquí veríamos que coja es el atributo. Bueno, aquí antes, no sé si lo puse en... Sí, aquí parece buena persona atributo. Vale. Y por último tenemos el vecino compra el periódico cada día. ¿Tenemos sujeto? Sí, el vecino, sujeto. ¿Quién compra el periódico? El vecino, personal. Ahora, el verbo está ¿el verbo es copulativo o predicativo? Compra. Este verbo, pues es un verbo predicativo. Bueno, pues ahora hay que seguir. ¿Está en voz activa o en voz pasiva? Compra, voz activa. No dice es comprado ni fue comprado, activa. ¿Tenemos complemento directo? ¿Es transitiva o intransitiva? Pues pensamos un poco y decimos, ¿qué es lo que compra el vecino? El periódico. Pues sí, esto es el complemento directo. El vecino lo compra, ¿no? Lo, la, los, las. El periódico es comprado por el vecino, ¿no? Recibe la acción del verbo. Esto es el complemento directo. Pues entonces es transitiva. ¿Y es reflexivo o recíproca? No, porque no hay ningún se, ni metes no sos, ni nada, ¿vale? Si tuviéramos que analizarlo, cada día sería el complemento circunstancial de tiempo, de cuándo compra el periódico, cada día, ¿vale? Con este determinante y este sustantivo que sería día, ¿no? Sería determinante y núcleo de un sintagma nominal. Bueno, pues con todo esto ya hemos visto suficiente. Voy a parar la grabación y nos vemos en la siguiente clase.